A la sesión. Señora Secretaria Técnica, por favor, sírvase pasar lista. Gracias. Buenos días, señor presidente y señores congresistas. Se va a proceder con pasar la lista de asistencia. Congresista Bustamante Donaire Ernesto. Presente. Gracias, congresista Bustamante. Congresista Amuruz Dulanto. La congresista Amuruz Dulanto Jessica Rosselli, a través del chat de la plataforma de sesiones, manifiesta su asistencia. Congresista Salguana Cavides, Eduardo. El congresista Eduardo Salguana Cavides, a través de la plataforma del chat de sesiones, manifiesta su asistencia. Congresista Alba Prieto María del Carmen. Vuelvo a llamar porque la vemos conectada. La congresista Alba Prieto, a través del chat de la plataforma de sesiones, acaba de manifestar su asistencia. Congresista Flores Ruiz Víctor Seferino. Flores Ruiz, presente. Gracias, congresista Flores Ruiz. La congresista Limachi Quispe Nieves Esmeralda ha presentado licencia a través del oficio 1025-2023-2024-NLQ/CR de fecha 29 de abril de 2024. Congresista Soto Palacios. Señor presidente, han contestado a la lista de asistencia 5 señores congresistas. En consecuencia, cuenta usted con el quórum reglamentario. Muchas gracias, señora Secretaria Técnica. Bien, entonces, habiéndose verificado el quórum correspondiente, se da inicio a la 9ª sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OECD. Siendo las 9:10 del martes 30 de abril del 2024, en la sala Francisco Bolognesi y a través de la plataforma virtual Teams, se da inicio entonces a la 9ª sesión ordinaria de la Comisión. Se solicita la aprobación del acta de la 8ª sesión ordinaria del 16 de abril del 2024. Esta acta fue remitida junto con la citación a la presente sesión ordinaria. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, lo puede hacer en este momento. No habiendo observaciones, entonces se da por aprobada el acta de la 8ª sesión ordinaria, su fecha 16 de abril del 2024. A continuación pasamos a la estación de despacho. Se ha distribuido a través del sistema de trámite documentario adjunto a la agenda el cuadro de los documentos enviados y recibidos por la Comisión, desde el 12 de abril de 2024 al 25 de abril del 2024. Si algún congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de la Comisión. No habiendo solicitud de uso de palabra, vamos a pasar a la sección informes. Si algún congresista tiene algún informe. Bien. Yo quisiera hacer un informe breve antes de pasar a la siguiente estación y al orden del día. En la sesión del 12 de abril comunicamos que el día 20, 21, 22 de abril, o sea, la semana que ha pasado, iba a ocurrir una reunión del Comité Técnico en la OECD de París. Este Comité Técnico es uno de los 24 comités que se han conformado para ayudar al Perú a ingresar a la OECD. Y la sesión era una sesión de nivel ministerial, donde por supuesto tenía que ir el jefe de la cartera,
jefe, responsable del sector. Y este es el sector de ciencia y tecnología. En el Perú no hay Ministerio de Ciencia y Tecnología, así que le corresponde al presidente ejecutivo de CONCITEC asumir esa responsabilidad. Nosotros tuvimos conversaciones como consecuencia de visita hecha al señor doctor Benjamín Martí Corena, presidente de CONCITEC, y le explicamos que en nuestra visita a París de principios de mes se nos manifestó que era muy importante que el CONCITEC estuviera presente en esta sesión, que no era solo una sesión para Perú con la OECD, sino de todos los países que tenían que reunirse a nivel ministerial para hablar de los diferentes proyectos y ajustes en el sector ciencia, innovación y tecnología. Sucede que, para hacer la historia corta, nadie de CONCITEC pudo viajar a París la semana pasada y la representación de Perú se hizo a través de los miembros de la Embajada peruana en París. Yo quisiera expresar mi profunda desazón por el hecho de que no se presentó la oportunidad para que pueda viajar a París el señor Martí Corena, así como los que lo asisten. Y esto ha ocurrido a pesar de los múltiples intentos del mismo CONCITEC para que se les otorgue una autorización de viaje. Sin embargo, a pesar de ello, entiendo yo que hacia fines de la semana anterior, pues la PCM, que es la responsable de CONCITEC, la PCM no había siquiera respondido a la solicitud hecha con antelación por el doctor Martí Corena y dos de sus asistentes. Es lamentable que Perú no haya podido participar en la sesión de Ciencia y Tecnología en París, porque es una oportunidad única y además se les esperaba. Esto no concuerda con la voluntad del país para pertenecer a la OECD. Si nosotros queremos participar en la OECD, tenemos que ir a sostener reuniones, tenemos que conversar, tenemos que presentar nuestros planes y someterlos al escrutinio de los 38 países de la OECD. No es posible, entonces, que que no se haya autorizado el viaje del presidente de CONCITEC y dos altos funcionarios de esta institución. Ese es mi informe. Nosotros vamos a establecer algún tipo de mecanismo para conseguir explicaciones para la ausencia de autorización de viaje a un viaje tan importante como el que iba a sostenerse la semana pasada. El evento ocurrió de manera puntual, pero sin la presencia de las autoridades de CONCITEC, como para poder explicar cómo es que el sistema de ciencia y tecnología en el Perú, que está realmente bastante golpeado, cómo es que podemos acercarnos a promedios de la OECD de la región, por ejemplo. En fin, esta es una explicación que estoy seguro la PCM tendrá que brindar porque no es un tema presupuestal. CONCITEC tiene un pliego propio. Lo que ocurre es que se necesitaba una autorización especial del en este caso del jefe del sector, que es el presidente del Consejo de Ministros. Si hay algún otro informe que algún congresista deseara. Bien, entonces no habiendo temas que informar en adición al que yo he presentado, pasamos a la estación de pedidos. Si algún congresista desea hacer un pedido, lo puede hacer en este momento. Y le damos la palabra al congresista Víctor Flores. Señor presidente, buenos días. Buenos días con los colegas que están en la plataforma. A partir de ese informe que usted acaba de hacer, señor presidente, me parece a mí una negligencia, y quiero subrayar eso, de parte de la PCM en este caso, que no autorizó el viaje de los representantes de CONCITEC. Por lo tanto, sugiero y pido que se cite al señor Martí Corena para que nos informe en detalle
qué es lo que ha sucedido para que no hayan podido ir a París a sustentar el tema relacionado con la ciencia y tecnología, que a pesar que no hay ministerio, porque tampoco es importante ni necesario, hay una institución muy técnica y especializada que es CONCITEC. Muchas gracias, señor presidente. Ese es mi pedido. Gracias, congresista Flores. Vamos entonces a atender el pedido que ha formulado el congresista Víctor Flores e invitaremos al presidente de CONCITEC para la próxima sesión. Y digo así porque es probable que en estos días haya un nuevo presidente de CONCITEC luego de un proceso de selección, de acuerdo a las reglas y a las normas vigentes para CONCITEC. Entonces es posible que no sea el doctor Martí Corena el que esté dispuesto a venir, en cuyo caso tendremos que pedir la presencia de algún funcionario vinculado a la alta dirección de CONCITEC. El próximo presidente de CONCITEC probablemente no tenga mucho que decirnos porque no ha vivido esta situación de pedido para viajar a París y que se le haya rechazado ese pedido, en medio justamente de una necesaria participación a la reunión de nivel ministerial. Entonces, la citación sería para el presidente de CONCITEC y que venga acompañado de la persona que sea responsable de lo que es, por ejemplo, asistencia a eventos internacionales. Señor presidente, el ¿Sí? congresista Soto Palacios, a través del chat, solicita el uso de la palabra. Por supuesto. Adelante, congresista Soto. Señor presidente, solamente era para consignar mi asistencia, por favor. Muchas gracias. Está consignada entonces la asistencia del congresista Soto. ¿Él pidió la palabra para participar en la estación pedidos? Tiene la mano la levantada. asistencia no se hace pidiendo la palabra, sino se solicita que le consignen su asistencia y punto. Pero no podemos estar dando la palabra solamente para que manifieste su asistencia. De Así acuerdo, que, presidente. bien, entonces, no habiendo pedidos adicionales, pasamos a la estación de orden del día. Tenemos programado en orden del día la presentación y exposición de la viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, si puede, por favor, pasar. ¿Ya? Se suspende brevemente la sesión para recibir a la señora viceministra.
Bien, se reanuda la sesión. Queremos dar la bienvenida a la señora Jessica Niño de Guzmán, quien ha venido acompañada del señor Carlos Jesús Vilela del Carpio, y ellos van a disertar sobre los avances y reformas institucionales del Perú en el proceso de adhesión del Perú a la OSD. Y entonces le damos la bienvenida a nuestros invitados y concedo el uso de la palabra a la viceministra Niño de Guzmán. Adelante, por favor. Muy buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente y congresistas de la comisión, y a todos los congresistas que ahora se encuentran conectados. Primero reciban el saludo de nuestro ministro Julio de Martini, que por temas de agenda hoy se encuentra en Consejo de Ministros, no puede estar presente, pero a través mío y del equipo que ahora me acompaña, Carlos Vilela como jefe de Cooperación Internacional, y se va a integrar la directora general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, queremos compartir con ustedes los avances que se tiene respecto a estos compromisos que se asumieron en el proceso de adhesión a la OCDE. Quisiéramos, por favor, si nos podrían ayudar con la presentación. Muchísimas gracias. Sí. Sí, justo la presentación, por favor, señor congresista. Ya está entrando Milenka. Ahí está la presentación. Sí. Adelante, viceministra. Muchísimas gracias. Quisiera, antes de entrar al detalle, también comentar que el MIDIS, uno de los grandes desafíos que ha tenido es implementar la política de desarrollo e inclusión social. Resaltar que en estos 2 años que ya tiene el ministerio, ha habido un esfuerzo importantísimo por ir reduciendo las grandes brechas que tenemos en la población más vulnerable. El MIDIS es un ministerio que busca la articulación multisectorial para realmente contribuir a mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. Y en ese marco, en la aprobación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social permite establecer ejes estratégicos y objetivos mirando el ciclo de vida desde el nacimiento hasta la edad adulta para poder ir abordando aspectos que tienen que ver desde la primera infancia al desarrollo infantil temprano para desarrollar las capacidades en esas personas, buscar oportunidades para ir reduciendo la pobreza y pobreza extrema de esta población, y también trabajar aspectos en la población adulta, como a través de los programas como Pensión 65 y otros que les permita realmente mejorar sus condiciones de vida. Y hay una línea que tiene que ver con los compromisos de OCDE, que es el poder fortalecer los temas de capacidades, pero también la empleabilidad. Y en ese esfuerzo de articulación hemos ido avanzando. No sé si podemos empezar con la primera. Como mencionaba, la política de desarrollo e inclusión social, dado el objetivo que se tiene, hay 2 ámbitos de competencia importantes que quisiera señalar. Primero, el de desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la inclusión y la equidad social. Y por otro lado, la protección social de la población en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono. Y hay un aspecto importante, señor presidente, es la necesidad de fortalecer los procesos de focalización. El MIDIS en estos últimos años, a través de este gobierno y la apuesta que se ha tenido por mejorar, la pandemia ha sido un gran desafío que nos permita ir identificando cuál es la población más vulnerable que tiene el país. Y a través de estos procesos de focalización hemos ido avanzando a ámbitos urbanos que antes los procesos de focalización, a partir del empadronamiento, no se tenía bien identificada cuál es la población que realmente necesita una intervención a través del MIDIS, de sus programas sociales, para ir reduciendo estas grandes brechas, pero sobre todo ante la necesidad de poder ir mirando los elementos de la pobreza más allá de solamente la pobreza económica, sino también mirar los otros aspectos que tienen que ver con las otras dimensiones de la pobreza multidimensional. Y es en ese esfuerzo que la aprobación de la política nos marca los hitos y los grandes ejes sobre los cuales quisiéramos avanzar.
Ya tenemos con nosotros a la directora general de políticas. Dada esta introducción, yo quisiera pasarle la palabra a Milenka para que ella pueda continuar con esta presentación y luego volver a los compromisos que ya tenemos planteados respecto a los dos programas, uno que tiene que ver con el incremento de la cobertura del programa Pensión 65 a través de esta contribución directamente de estas pensiones no contributivas y también la ampliación de cobertura del programa Juntos, que son parte de las dos recomendaciones que tenemos de la Comisión en el marco de la OCDE. Pero antes de entrar a esos puntos, sí quisiera que podamos detallar un poquito los avances que tenemos en la aprobación de la política, pero también en aquellos elementos que son ejes de su implementación. Gracias, viceministra. Le damos la bienvenida a la señora Milenka Slava Díaz y le damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenos días con todas y todos. En primer lugar, tenemos que decir que estamos avanzando a nivel de MIDIS en el marco de las funciones y competencias que tenemos como conductor de la política, en las materias que nos han habilitado para el desarrollo de nuestras funciones, que es lo que da el marco también para el desarrollo de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, por ser la entidad más afín a estas temáticas. En el ámbito de la competencia, solamente mencionar que además, ahora ya con la aprobación de esta Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, tenemos la conducción de esta política que aborda además, no sé si pasamos a la siguiente, que aborda un problema público esencial que es la exclusión social que genera pobreza, ¿no? Que ahora lo voy a pasar a detallar, pero tener en cuenta un antes y después de esta política es importante, importante para ver también el desarrollo que tenemos país en el marco de los compromisos internacionales. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social se enfrenta también a un nuevo contexto social, ¿no? La política 2013, a diferencia de la política del 2013, esta es la segunda política en realidad que se tiene en esta materia desde la creación del MIDIS, abarcaba una población priorizada, ¿no? Que es la población en situación de pobreza y pobreza extrema, con énfasis en aquella población en proceso de desarrollo e inclusión social, ¿no? Que es la población que está priorizada predominantemente en el ámbito rural. En este caso, ya con un nuevo contexto social, tenemos que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, la apéndice al 2022, abarca no solamente aquella población que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, sino aquella que se encuentra en vulnerabilidad frente a la pobreza. Es decir, en el país, en realidad, tenemos un gran porcentaje de personas en riesgo de caer en pobreza y esta política marca la pauta, marca el marco estratégico para su abordaje. Por eso ese es un avance a nivel que otros países están siendo abordados a esta población, es un avance para un marco estratégico mucho más sólido. Y no solamente se enfoca en la población rural, ya que la pobreza ahora ya con los últimos indicadores de INEI también ha ido creciendo en el ámbito urbano, aborda no solamente a la población rural, sino a la población urbana, ¿no? Con las diferencias, obviamente, de este abordaje. Otro elemento importante de avance país es que no solo se enfoca en pobreza monetaria, es decir, a nivel de ingresos del hogar, sino se enfoca, además de la pobreza monetaria, en la pobreza multidimensional. La política en avance frente a otros países reconoce que la pobreza es multicausal, es decir, se basa en determinadas causas, que ahorita lo vamos a detallar, que nosotros lo llamamos barreras en realidad, para que la gente idealmente goce de una vida digna, una vida plena. Y esta multidimensional aborda dimensiones de educación, de salud, de vivienda y otros que son importantes tener en cuenta. En ese sentido, también ayuda, inclusive esta nueva óptica, a tener un nivel de relacionamiento, una exigencia también al país de tener un relacionamiento mucho mayor frente a esta problemática. Aborda también diferentes enfoques transversales, ¿no? Los comúnmente que están también en la política, pero también innova otros, incluyendo, por ejemplo, el tema de gestión social de riesgos, que es un tema importante que ya ha sido probado, que ante los choques
que enfrenta y el Perú es un país muy sensible y vulnerable ante los riesgos de desastres y otro tipo de choques como conflictos sociales, entre otros, emergencias sanitarias. Es importante incorporar este enfoque social de riesgos con una mirada realmente que ahora les vamos a explicar, que implica una preparación frente a desastres, cualquier tipo de desastres, ¿no? Estos choques impactan directamente la situación de la población y de la pobreza. Por eso esta política innova en eso, incorpora estos enfoques y está también el enfoque de hogar, el enfoque de ciclo de vida, que es importante porque no solamente ve a la persona en un estadio de vida, sino en todos los estadios de la vida, digamos, del desarrollo de la persona. Esta política está presente y los enmarca. Luego establece 5 objetivos prioritarios, ¿no? También vamos a verlo en el marco justamente de este enfoque y 81 servicios. Si seguimos, por favor. Y como les mencionaba, el problema central es la exclusión social que genera pobreza a lo largo del ciclo de vida. Y eso se explica en diferentes tipos de factores estructurales, contextuales, relacionados también con la identidad. Reconoce que las personas se enfrentan a barreras de acceso a la identidad, de acceso a la salud, acceso a los servicios integrados, ¿no? Acceso también a una conectividad vial, a condiciones del entorno que son importantes para su desarrollo y obviamente al tema de violencia, que también es un aspecto importante. Y esta mirada a nivel de barreras nos lleva, bajo un enfoque también, como les mencionaba, una mirada multidimensional, a tener un nivel de articulación mayor a nivel del gobierno nacional, regional y local, a nivel territorial. Implica también un esfuerzo, digamos, del Estado de poder articular con entidades no solamente públicas, sino privadas y tener justamente una nueva articulación, una nueva gobernanza que ayude a impulsar resultados. Entonces, el tema central acá es que estamos abordando estas barreras para un enfoque diferente, pero el objetivo y la población a la que atendemos no solamente aquellas que se encuentran en pobreza, sino en riesgo de caer en ella. Si seguimos, por favor. Como les mencionaba, y aquí solamente me detengo a mencionar que son 5 los objetivos prioritarios de esta política que se enfocan en la mejora del desarrollo infantil temprano, lo pone como el objetivo único, como una prioridad también del Estado, como ha venido siendo trabajada. Sabemos que el desarrollo infantil temprano es una inversión a nivel país a futuro y lo coloca en primer lugar. Luego, también el desarrollo físico, cognitivo, emocional de los niños y niñas es importante en el marco del ciclo de vida de 6 a 17 años. Y incremento de las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos también es abordado por la política. La mejora de la calidad de los adultos mayores y un objetivo último que es transversal, que tiene que ver con el entorno. Transversal en la medida en que cada etapa de vida tiene que ser generado en condiciones de vivienda y de entorno adecuados para el desarrollo. Aquí están presentes 14 ministerios en realidad, como salud, ambiente, interior, producción. Está también la presidencia del Consejo de Ministros, está el Ministerio de Economía, Desarrollo Agrario, Educación, Energía y otros, ¿no? Está también presente de vida, RENIEC y los gobiernos regionales y locales. Es una política bastante integral. Y a nivel de los avances, para efecto de dar cuenta a la presidencia y a los miembros de la comisión, tenemos importantes avances como MIDIS, como ha sido primero, aparte de los espacios que se tiene a nivel del Poder Ejecutivo, se encuentra la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, la Secretaría Técnica es el MIDIS, y han sido aprobados en el año pasado los resultados priorizados de la política social, que son los que se han priorizado en el marco de esta política. También está siendo elaborado y ha sido presentado ya una propuesta ante este espacio que es el marco social multianual que orienta el gasto social también, que es después de 10 años estamos como MIDIS yendo a poner, digamos, un inicio importante para que este gasto social pueda estar orientado bajo factores económicos, pero también prioridades sociales. Tenemos también bajo esta mirada multidimensional
que se ha priorizado, la CIAS ha priorizado la aprobación de la medición de la pobreza multidimensional a propuesta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el marco de la implementación de la política y está obviamente en proceso también de aprobación la primera medición país de pobreza multidimensional, obviamente coordinada con INEI, coordinada con diversos sectores también competentes, y este índice nos va a dar evidencias de lo que es, se encuentra la población no solo bajo un enfoque monetario, sino de todas estas barreras que enfrenta la población. Eso va a permitir también hacer seguimiento país de estos avances. A nivel de la mejora de focalización, ha habido un trabajo muy importante a nivel de la mejora del Sistema Nacional de Focalización. En primer lugar, como MIDIS, como ha sido parte de las facultades delegadas, ha sido creada el Organismo de Focalización e Información Social, la OFIS, que no solamente se va a encargar de este sistema de focalización, sino además de crear un registro social país, que es el primero también a nivel país, y que va a consolidar o congregar una serie de bases de datos nacionales para la toma de decisiones sociales. Esto ha venido acompañado de diferentes normativas que se ha venido aprobando, y desde el año pasado se están desarrollando para actualizar el Padrón General de Hogares y hacer más visible a la población pobre los barridos sociales, que se trabaja en coordinación con los gobiernos locales. Se ha avanzado bastante y este año también hay metas país, los gobiernos locales tienen asignado presupuesto para ello, y estos barridos sociales no solo permiten ampliar bajo la mirada también de entrar al ámbito urbano de la atención de la pobreza, ¿no? La clasificación socioeconómica abre puertas para el ingreso a los programas sociales y en ese trabajo estamos a nivel del Ministerio y como conductores de esta política de desarrollo e inclusión social. Se ha creado también un espacio que es la Comisión Multisectorial de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que voy a comentarles ya como último punto. Se ha reactivado la Comisión Intergubernamental de Desarrollo e Inclusión Social. Hay un trabajo también con los gobiernos regionales. Se están desarrollando agendas territoriales y otras herramientas de política a nivel de incentivos también orientadas justamente a mejora de los servicios a nivel territorial. Y se está actualizando la gobernanza, la articulación territorial, el relacionamiento territorial también a través de la aprobación de un reglamento de SINAIS que pronto estaremos prepublicando. También, bueno, ya la viceministra lo comentará, que se ha venido desarrollando también a través de las facultades delegadas, se ha incorporado nuevamente a las funciones del Ministerio el desarrollo de proyectos de infraestructura social básica a través de esta delegación de facultades que nos han dado. Estos son los principales avances que tenemos a nivel de política macro, que no solamente impactan a nivel de desarrollo de los programas del MIDIS, sino de toda la administración pública que gestiona políticas, servicios sociales y que están relacionadas con estas barreras o brechas que enfrentamos. Únicamente con esto termino esta parte de la exposición. Es que esta comisión creada de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social no es una política solo de seguimiento, porque nosotros con MIDIS, en el marco del SINAPLAN, de los sistemas, rendimos y reportamos y dando cuenta públicamente también de los avances. Este es el primer año que vamos a dar cuenta de los avances de esta política, sino que esta comisión tiene la función de retroalimentar esos avances y proponer mejoras a los servicios y a la gestión de la política misma. Con eso. Muchas gracias a la señora Milenka Eslava. Continúa el uso de la palabra entonces la señora viceministra. Sí, voy a dar paso al jefe de cooperación para un poco dar cuenta de las recomendaciones que se dieron. Bien, el jefe de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales, el señor Carlos Jesús Vilela. Tiene la palabra. Así es, muchísimas gracias. Muy buenos días con todos y todas. Si me permites, por favor, retornar al PPT. El mismo PPT, sí. Hay algunas diapositivas relacionadas a los compromisos que viene promoviendo el MIDIS frente a la OCDE. En el MIDIS también asumo el cargo de el líder sectorial, le llamamos, en representación del sector frente a la OCDE. Desde el MIDIS nosotros venimos trabajando activamente con los diversos sectores para poder apoyar a este proceso de adhesión a la OCDE.
Este proceso de adhesión a la OCDE inicia desde el año 2022, ¿verdad?, con la adopción de una hoja de ruta. Disculpe, por favor. ¿Puede poner la presentación, por favor, en la pantalla? Sí, señor presidente, tenemos algunos problemas técnicos de internet. La presentación estaba abierta. ¿Para qué la cerraron? Bueno, continúe, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, les comentaba que desde el junio del 2022 el Perú asume un compromiso de adopción de la hoja de ruta para ser parte de la OCDE. Y este proceso involucra pues una serie de recomendaciones en el marco de estudios que se han venido dando en estos últimos años, ¿verdad? El MIDIS está apoyando a los diversos sectores a poder resolver también cuestionarios y participar de diferentes reuniones multisectoriales internacionales en la OCDE. En los últimos años esta se ha estado dando de manera virtual. A partir de la adopción de esta hoja de ruta, el MIDIS contribuyó con la revisión de 6 instrumentos jurídicos, considerando su relacionamiento sobre todo en la recomendación 419 de la OCDE, vale, ahí está, 419 de la OCDE sobre políticas de envejecimiento y empleabilidad. Señor Vilela, no es. esa La siguiente. La siguiente. A ver. La siguiente, por favor. Ahí, la siguiente. Ahí estamos. Bueno, voy explicando cada uno de los cuales. Ya había comentado la primera parte. Continúe, por favor. Gracias. Entonces, nosotros estamos justamente comprometidos con la recomendación 419 de la OCDE, que refiere a la recomendación sobre políticas de envejecimiento y empleabilidad a través del programa Pensión 65. Seguidamente, en un año después, en junio de 2023, el Perú recibe el memorándum inicial con la evaluación del país candidato respecto al patrimonio legal de la OCDE, donde el MIDIS participa de diferentes reuniones de presentación y coordinación sobre el memorándum inicial en los procesos de trabajo para la resolución de cuestionarios. Estos cuestionarios son de competencia de diferentes sectores en el marco de las recomendaciones que han recibido en sus estudios. Ahí nosotros hemos participado activamente en la resolución de 9 cuestionarios. Los cuestionarios relacionados a desarrollo agrícola, perspectivas económicas de América Latina, cuestionarios sobre empleo, trabajo y asuntos sociales, política regulatoria, gobernanza pública, desarrollo regional, política migratoria, políticas y prácticas de educación y capacidades. Disculpe, señor Vilela, disculpe. ¿Esta es la diapositiva? Sí, esa es la diapositiva. Solo estoy desarrollando el punto número 3. Porque no se lee lo que está ahí, entonces... No sé si me ayudas a ponerle zoom, por favor, desde el archivo de PowerPoint. Archivo PowerPoint, quizás. Bueno, y también comentarles que... Ay, gracias. Ese es el zoom, gracias. Comentaba que son 9 los cuestionarios que el MIDIS ha venido complementando a los compromisos que asume cada uno de los sectores, para que puedan comprender efectivamente cada sector, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la misma PCM, asumen compromisos de realizar estudios de la mano de la OCDE para conocer en qué situación nos encontramos de acuerdo a sus competencias. Esos estudios resultan conclusiones y recomendaciones. Alguna de esas recomendaciones efectivamente es de, por ejemplo, completar ciertos cuestionarios. Nosotros hemos llenado 9 cuestionarios que ya los estaba comentando, ¿verdad? En diferentes temas de trabajo, de política migratoria, de desarrollo territorial, en el tema económico también, donde resultan estos 2 comentarios que comentaba la viceministra de Prestaciones Sociales sobre el programa Juntos y Pensión 65, que luego voy a entrar en detalle. Una pregunta, si me permite. Adelante. ¿Estos 9 cuestionarios requerían alguna validación, por ejemplo, por el INEI o por el MEF, en el caso de los temas económicos, o es un cuestionario complementado, llenado exclusivamente por ustedes?
Son cuestionarios que la OCDE nos envía para que como país candidato podamos complementar. Los envía a través de Cancillería y de PCM y el sector indicado, comprometido, por ejemplo, los cuestionarios relacionados al estudio de desarrollo territorial, ¿no? Lo recibe el Viceministerio de Descentralización, por ejemplo, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y luego lo traslada de acuerdo a las competencias de cada una de las preguntas que reciben a cada uno de los sectores para que los pueda completar esos cuestionarios. Una pregunta adicional. Mi pregunta anterior iba dirigida a si una vez llenado el cuestionario, ustedes envían esto para alguna validación. Sí. Esa era la pregunta anterior. Sí. Por favor. Sí, efectivamente. Una vez completado todo el cuestionario, es revisado por el sector competente, consolida, revisa, da un último filtro por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo remite a la OCDE. Con estos son una serie de cuestionarios, nosotros hemos participado en 9, seguro que hay muchísimos más, y con eso nosotros sumamos más puntos, digamos, mayor mérito para poder ser el mejor candidato, ser parte de la OCDE. Entonces el MIDIS activamente ya viene completando 9 de estos cuestionarios. Estos 9 cuestionarios ya han sido remitidos a la OCDE. Así es, ya han sido remitidos. ¿En qué fechas aproximadamente? No, estos cuestionarios ya han sido completados por el MIDIS y remitidos a los sectores para que los sectores los remitan a la OCDE. Si es que ellos ya los habrán remitido, yo creo que sí. Han sido remitidos a la OCDE. No tengo las fechas, tendríamos que consultarle a cada uno de nuestros colegas de los diferentes sectores. No sé si la viceministra tiene algún punto sobre el tema. No, efectivamente, como menciona el jefe de cooperación, ha habido un esfuerzo por completar estos cuestionarios. Sí creo que ahí hay un tema que podemos hacer de inmediato, es hacer seguimiento si estos fueron remitidos, porque efectivamente la tarea tiene que terminar en su remisión para la respuesta directa que podamos tener de OCDE, pero estamos en ese proceso. Lo importante es avanzar en el cumplimiento de este paso que creemos que es fundamental, que es la información que requiere OCDE. Gracias, viceministra. Pero en realidad no es cuestión de llenar el formulario y decir ya hemos cumplido, ¿no? El formulario tiene que llegar a la OCDE en París para que pueda ser evaluado y esos temas poder ser agendados en la siguiente reunión que vaya a haber tocando estos temas. Entonces, no saben si el formulario ya llegó a París, pero ¿cuándo es que se llenó el último formulario, el penúltimo, el antepenúltimo? Quiero saber un poco la línea de tiempo allí. Ok, nosotros, gracias por la pregunta. Nosotros podemos hacer las consultas justamente a la Presidencia del Consejo de Ministros, a Relaciones Exteriores y a cada sector para considerar cuándo es que han sido remitidos cada uno de estos. Los últimos que hemos completado es el de desarrollo económico, por ejemplo, que vamos a exponer sobre la recomendación de ampliar la cobertura de pensión 65 y juntos, ¿no? Nosotros desde el Ministerio de Relaciones, nosotros como MIDIS participamos de las reuniones de coordinación multisectorial que lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí es donde nosotros conversamos, intercambiamos sobre qué pasos adicionales podemos dar para ser parte de la OCDE en el marco de las diferentes compromisos que tenemos. ¿Qué compromisos? Las recomendaciones, el llenado de cuestionarios, el participar de las reuniones de la OCDE allá en París o de manera virtual. Nosotros venimos participando en 24 reuniones de la OCDE de manera virtual, 23 sesiones de la OCDE de manera virtual, sobre todo en el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales. Entonces, con cargo a nosotros a consultar justamente cuándo es que han sido remitidos los cuestionarios, podríamos remitirle las respuestas. Gracias. En realidad lo que habría que solicitar es información de estos 9 cuestionarios, cuándo es que ustedes terminaron el cuestionario, cuándo es que la entidad encargada de validar cada cuestionario pues cumplió su misión y cuándo llegó a París. Me diría que por Muy favor, bien. esto lo podamos tener. Muchas gracias. No hay problema. Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Ok.
Ok, entonces en esas recomendaciones o compromisos sectoriales, el estudio de desarrollo, el estudio económico del Perú 2023, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, arrojó dos recomendaciones justamente, ¿no? En agosto del 2018, el MIDIS participó en condición de adherente de la recomendación del Consejo de Políticas de Envejecimiento de Empleo, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la Secretaría General ser parte de esta recomendación, que busca intensificar los esfuerzos para promover y apoyar el empleo entre las personas mayores y reforzar la capacidad de los estados adherentes para brindar a la población mejores oportunidades y incentivos para continuar laborando en una avanzada edad. La siguiente, por favor. ¿Puede poner la diapositiva anterior, por favor? Anterior, No, sí. no, la siguiente entonces. Me parecía que había una... Sí, la siguiente. A ver. No, estaba viendo. Regresemos por favor a la anterior. Allí. ¿Cuál es la recomendación? ¿Que intensifiquemos los esfuerzos? ¿Esa Sí. es la creación de la cobertura. ¿Dónde dice eso ahí? Ah, no. Lo que pasa es que tengo que comentarle algo. En las recomendaciones hay dos nomenclaturas en OCDE sobre recomendaciones, dos significados. Hay las recomendaciones que son producto de un estudio, de un reporte, son recomendaciones que el país o el sector debe considerarlas porque no son vinculantes, ¿verdad? Entonces, esas son recomendaciones como por ejemplo la de ampliar la cobertura de pensión 65 y juntos. Pero también hay documentos que se les llaman o declaraciones que les nombran recomendaciones. Entonces, hay una recomendación o la declaración de políticas de envejecimiento, ¿no? Entonces, el MIDIS es parte de esta, digámosle, declaración que en OCDE se le llama la recomendación de políticas de envejecimiento. Es importante traerlo a colación porque nosotros sí somos, efectivamente, somos parte de esta recomendación nominada justamente Recomendación del Consejo de Políticas de Envejecimiento y Empleo de ELSAC en la OCDE, del Comité de Empleo y Trabajo. Entonces, ¿qué compromisos tendremos en esta declaración o recomendación de políticas de envejecimiento? Poder hacer seguimiento a mejores políticas de envejecimiento, en este caso desde pensión 65, ¿no? Y contar con el acompañamiento de la OCDE para que éstas justamente puedan promover la inclusión social. Esta es la recomendación o declaración, el documento de políticas de envejecimiento de la OCDE. Luego voy a hablar sobre las recomendaciones de un estudio. Sí, una pregunta, Adelante. por favor. La recomendación dice intensificar los esfuerzos para promover y apoyar el empleo entre las personas mayores y reforzar la capacidad de los estados adherentes. Ya. En términos de juntos, ¿qué significa esto? ¿Están pidiendo que incluyamos más personas? ¿Están pidiendo que se les pague más a cada adulto mayor? ¿O se está pidiendo quizá que la cobertura pues no solamente sea para 65 años, sino puede empezar desde los 60? No lo sé. O sea, ¿cómo es que ustedes están viendo esta recomendación? Que es bastante gaseosa, bastante poco técnica, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como comentaba, esta es una declaración, digamos, ¿no? Es un documento declarativo que nosotros nos comprometemos a seguir promoviendo desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y bueno, lo que nosotros venimos, claro, puede comentar es un poco gaseoso porque es una declaración. Luego vienen las recomendaciones que son propiamente técnicas, donde nos dice, que es la siguiente diapositiva, donde nos dice el Perú debería, ¿no?, de promover la ampliación de la cobertura del programa Juntos y Pensión 65. ¿Qué significa eso, ampliación de la cobertura? Señora viceministra, adelante. Si podemos continuar, por favor, la siguiente. Vale, vamos. Ahí quisiera un poco incidir en esto que implica la cobertura, ¿no? Y resaltar el tema de la brecha que aún se tiene presente dentro del programa Pensión 65. Por todos estos años en los cuales se viene implementando el programa Pensión 65, si bien es cierto, hubo una apuesta el año pasado por mejorar el monto, porque el monto que ahora Pensión 65 entrega, que son 250 soles de manera bimestral a adultos mayores en pobreza extrema,
obviamente no llega a la canasta básica familiar. Entonces, a pesar de este esfuerzo de mejorar el valor de la pensión que reciben nuestros adultos mayores, la recomendación va por el aumento de cobertura y efectivamente ahí estamos de acuerdo que hay una brecha que hay que cerrar y que en estos últimos años, sobre todo en este gobierno, se ha logrado dar un gran salto de poder incrementar esta ampliación de cobertura. De hecho, el año 2024, como vemos ahí, se logró una cobertura de 819.000 usuarios, incrementando 191.000 usuarios respecto a la meta del 2023, ¿no? De acuerdo al Padrón General de Hogares. Ahí señalar algo que ha mencionado Milenka, sobre la importancia del empadronamiento que el país está teniendo y de la clasificación socioeconómica de pobreza y pobreza extrema que tenemos en la población de adultos mayores y en general toda la población general en ámbitos, sobre todo urbanos, que no habían sido empadronados anteriormente. Por lo tanto, esto incrementa la cantidad de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema en el Padrón General de Hogares. Entonces, hay una brecha que requiere se requiere seguir cerrando. Para el 2024, prácticamente se logró cerrar la brecha que en ese momento se tenía para el 2023, pero en la medida que va mejorando el empadronamiento con nuestros criterios de pobreza multidimensional, obviamente todavía tenemos para este año ya de los nuevos empadronados una brecha que cerrar y se tiene ahora una meta para el 2025 llegar a 856.000 usuarios. ¿Eso qué significa? Que nuestros adultos mayores realmente en situación de pobreza y pobreza extrema debieran ser incorporados para mejorarles su calidad de vida y poder brindarles un servicio mucho más integral que va alineada no solamente a la pensión, sino a todo este servicio de acompañamiento que se quiere y se está trabajando por dar a nuestros adultos mayores, ¿no? Quizás allí sobre pensión 65. Sí, ministra. ¿Cuántos adultos mayores de 65 años hay en el Perú? De acuerdo al Padrón General de Hogares, en pobreza y pobreza extrema… No, total. Total, estamos hablando más o menos del 20% de la población general. Ajá, ¿no? O sea, 6 millones, más o menos. Aproximadamente, ¿no? No sé, ¿tú tienes la cifra, Milenka? Bueno, no necesito la cifra exacta, pero la idea es comparar qué porcentaje de la gente que está en este momento siendo personas que reciben este bono, no es una pensión realmente, ¿no? Viene a ser una ayuda, porque 125 soles al mes pues no lleva a nadie a ninguna parte, ¿no? Entonces la pregunta es, este dinero, ¿cómo lo toma generalmente el adulto mayor? 120 soles al mes, ¿se lo quitan los nietos? ¿Se los quitan? No sé. Es como si yo en este momento le doy a usted una bolsa con 35 millones de soles y usted decide repartirlos entre todos los peruanos. A cada uno nos toca un sol. Entonces el poder de 35 millones de soles se convierte en nada, porque estamos dándole un sol a cada persona. Bueno, es lo mismo aquí, nos estamos dando 100 soles. ¿Qué se espera con ello? O sea, ¿no es esa una forma de realmente pulverizar un fondo importante? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí hay un esfuerzo y en eso se ha ido avanzando en el sustento. Definitivamente tenemos un tema presupuestal de por medio, pero si uno mira cuánto realmente significa, o sea, estamos lejos. Cuando se inicia Pensión 65, esto más o menos representaba el 50% de la canasta básica familiar. Ahora no representa aproximadamente ni el 30%, estamos en 25% de lo que representa la canasta básica. Eso significa que hay una brecha respecto al monto que realmente reciben nuestros usuarios, pero que ya de alguna manera le cubre aquellos gastos mínimos que por lo menos les permite alimentarse una vez al día. O sea, la brecha es inmensa, pero necesitamos avanzar por algo. Aumentamos la cobertura o aumentamos el monto. El año pasado se dio una subvención extraordinaria solamente por ese año para
aumentar en 50 soles el monto, que no fuera de 250, sino fuera de 300, y por lo menos acercarnos a los 450 que representa la canasta básica. Pero obviamente esto genera un impacto fiscal muy fuerte por la cantidad de usuarios. Entonces, allí la evaluación que se hizo desde el programa es vayamos cerrando la brecha de cobertura, que es lo que se ha hecho hasta este momento, que como señalaba, ya es un avance, posiblemente no es lo deseado, pero estamos avanzando, primero a tenerlos todos identificados, que es de todos los adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema, que de acuerdo al empadronamiento y a la focalización que se viene realizando desde los gobiernos locales, podamos realmente incorporarlos. Y a partir de esa incorporación y de ese cierre de brechas que podamos tener, el siguiente paso es ir mejorando el monto de esta pensión que les permita obviamente mejorar su calidad de vida. Y ahí compartimos, el monto es insuficiente, pero tenemos que empezar por algo. Y la apuesta de poder empezar por el incremento de la cobertura es a tenerlos todos incorporados. Es por un lado la pensión, pero por otro lado son todas las medidas complementarias que se vienen haciendo desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para un esfuerzo de acompañamiento que se viene atendiendo a estos adultos mayores, la atención integral a través de acciones articuladas con salud para ofrecerles un servicio de salud integral, proveerles lentes que les permita tener una mejor calidad de vida, si pueden, digamos, ver mejor, leer, desarrollar algunas actividades, en articulación con el gobierno local, poder desarrollar algunas actividades productivas que les permita desarrollarse o a través de FONCODES. Entonces, no solo es la pensión, ¿no? Discúlpeme, estaba esperando que hubiera una pausa para poder hacer una pregunta muy corta, ¿no? O sea, usted dijo hace un rato que la población mayor de 65 años en Perú es aproximadamente 20%. Sí, diría que es un poquito menos, menores son 20%, creo que 15, 10, ¿no? Porque yo lo que tenía tenemos acceso a en cifras las... que tienen que ver con aproximadamente 1,5 millones o 2 millones de personas. Tanto viejo no hay. Sí, sí, es cierto, es cierto. Posiblemente Pero es mucho menos ¿no del le 20%. parece que deberíamos saber cuál es la población objetivo en este momento? O sea, si estoy tratando de ayudar a un grupo que serían los que están en extrema pobreza relativa, ¿no? Y estoy dejando de ayudar a los otros, pero lo que le doy individualmente a cada uno de estos 856.000 mayores, en realidad yo no veo que se les pueda ayudar mucho. Lo de los lentes me parece simpático, eso está bien, son cosas tangibles, pero si le vamos a dar dinero, ese dinero probablemente sea tomado por familiares o por vecinos o sabe Dios. Entonces, y lo que me preocupa es cuánto es lo que vamos a gastar en esto. Mire, por ejemplo, 856.000, para efectos prácticos hablemos de 1 millón. Sí. 1 millón. Sí, ese es el presupuesto que se tiene para transferencia, para la pensión. Eso, 1 millón multiplicado por 450 soles millones. cada 2 meses. ¿no? Sí, son 1.000 millones el presupuesto que se ¿Cuánto maneja. es? Aproximadamente 1.000 millones. 1.000 millones. 1.000 millones de soles es una fortuna. Es un montón de plata, pero no ayuda a nada. La pregunta es, ¿usted cree que duplicando el monto que se le da a los adultos mayores en pensión 65 los va a ayudar? Gastaríamos 2.000 millones ahí. Sí, presidente. Ahí quizás habría que, digamos, mirar las evaluaciones que se tienen respecto al programa. Hay evaluaciones que son externas, hay algunas internas por MIDIS, pero también externas, donde sí hemos logrado mejorar la calidad de vida. O sea, sabemos que el monto es insuficiente, pero también sabemos que aún siendo insuficiente, les estamos ayudando a cubrir necesidades básicas de salud y de alimentación, principalmente de este grupo. Yo creo que es importante, efectivamente hay que saber cuál es la población objetiva a la cual el programa tiene que atender. Y ahí recordemos que es la población pobre y extremadamente pobre. El universo no es el total de adultos mayores que tenemos como país, es los adultos mayores de 65 que están en pobreza y pobreza extrema, a los cuales que hay que atender. Y uno de los estudios señala que aquellos adultos mayores que vienen recibiendo la pensión y la intervención, ojo, que no solamente es la pensión, es el acompañamiento, es la atención integral, es la articulación con otros sectores para brindarle la atención a los adultos mayores, les está mejorando la calidad de vida y aumentando los años de vida que ellos tienen. Entonces, esos estudios también podríamos... Una pregunta allí. ¿Qué evidencia hay para decir Hay estudios.
Sí. ¿Qué son esos estudios? Hay ¿Quién los ha estudios- hecho? ¿Qué margen de...? Hay estudios externos que se han hecho, que se las podemos alcanzar, señor presidente, para que sean de conocimiento. Yo creo que sí, ahí quizás falta difundir más, que cada uno de los programas que MIDIS viene implementando tienen evaluaciones de impacto, evaluaciones de proceso, para poder ir mejorando la eficiencia del gasto, y ahí compartimos totalmente. Cada sol que el Estado invierta tiene que tener una evaluación para ver, tanto para aumentar el presupuesto o para hacer ajustes en su rediseño que permita tener un mejor impacto en resultados. Entonces, sí hay evidencia de que sí mejora, aún siendo el monto insuficiente. Ya, agradecer entonces Sí, nos pueda remitir por supuesto. aquellos estudios que Ya se indican o cuentan. concluyen que estamos haciendo lo mejor y que realmente hay un impacto. Usted Así habló es. inclusive de mejora Los años de vida. los años de vida. O sea, se da cuenta que esas son palabras mayores, ¿no? Sí. Hablar de la expectativa de vida que suba de cuánto, de 68 a 70, no sé, ¿no? Sí, el estudio se lo podemos compartir para Claro, que se claro, pueda esos datos son conocer al detalle. importantes. ¿Y cuál es su visión, viceministra, respecto de programas como este, ¿no? 1.000 millones de soles gastamos o invertimos, como dice usted, pero ninguno de los individuos pertenecientes a este grupo etario y en esta condición de pobreza realmente está siendo aliviado, ¿no? A quien estamos ayudando quizá es al hijo o al dependiente que debía, perdón, a la persona que debía haber ayudado a su adulto mayor en casa. Esos 100 soles que no le llegan, realmente estamos devolviéndoselos ¿a quién? A la persona, al adulto mayor, pero o sea, yo no veo claro esto, ¿no? Yo pienso que es muy importante tener esas ideas claras, porque así es como la OECD nos va a evaluar. O sea, pertenecer a la OECD no significa necesariamente que tengamos que tener las características de los demás países, ¿no? Brasil creo que fue el primer país que implementó una cosa similar a Juntos. Brasil está también postulando la OECD como nosotros. Son 6 países, Brasil es uno de ellos. Y ellos evidentemente pueden decir que ayudan a decenas de millones de brasileños. Pero la pregunta es qué tan efectivo es de acuerdo. así. Entonces yo pienso que lo que se debe quizá mostrar es qué cosa es lo que está impactando y por tanto hacer más de lo mismo, ¿no? Pero si ciegamente vamos a decir, no, la pensión es insuficiente, en vez de 250 soles cada 2 meses, que sea 500 soles cada 2 meses. La pregunta es, ¿va a ayudar eso a cada uno de los habitantes de este grupo etario? Esa respuesta tiene que ser una respuesta técnica. Tiene que venir con estadísticas, con desviación estándar, con moda, ¿no? Y el impacto sobre la calidad de vida también, ¿no? Bueno, es un Sí, comentario, pero de acuerdo, yo pienso que lo que presidente. la OCDE necesita no es que le digamos, hemos logrado aumentar de 800, perdón, de ¿cuánto era? 250 Sí. soles por bimestre, ahora estamos dando 1.000 soles por bimestre. Ya, la pregunta es, ¿qué vamos a mejorar? ¿Cuál es realmente el objetivo social de pagar estos montos y que se pueda justificar, ¿no? Porque son dineros que provienen del presupuesto general y de la República, y es un tema que me parece que debemos cuidar. Yo estoy seguro que lo que la OECD quisiera es una visión, ¿no? Sí, estamos con el programa Juntos hace tantos años, esto es lo que ha significado. Desde el año 2012 creo que se creó, ¿no? 2011. 2007 el programa. Claro, Que luego es verdad, 2007. Son casi 20 años. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué información podemos obtener de esta experiencia de 17 años conjuntos para decir que hemos mejorado la calidad de vida? O sea, intuitivamente todos podríamos suponer que es así, ¿sí? Si yo le doy a usted 100 soles más por mes, yo supongo que eso va a mejorar su calidad de vida, supongo que va a mejorar su acceso a la salud y supongo que va a darle quizá años tranquilos y en consecuencia una expectativa de vida mayor. Pero yo no necesito la suposición, eso es intuitivo.
Vamos a la evidencia. ¿Qué es lo que dice la data? ¿no? Sí, quizás ahí, antes de pasar a juntos, creo que es importante cerrar respecto a lo de pensión 65, los retos que hay, los avances que se tienen, pero totalmente de acuerdo en que tenemos que ir avanzando hacia una mayor efectividad de esta pensión no contributiva que se da a nuestros adultos mayores, ¿no? Y como repito, ahí la apuesta final es mejorar la calidad de vida de nuestros adultos en pobreza y pobreza extrema, aún con ese monto que es inferior al de la canasta básica, pero que va alineada a una serie de intervenciones en conjunto y nos comprometemos, congresista, a poderle alcanzar los estudios que ya existen. Sí, Milenka, por favor. Gracias. Entonces, continuemos el uso de la palabra. ¿Sí, usted? Sí, solamente, si me permite, señor presidente, para precisar, respecto a la consulta que mencionaba, efectivamente, en el país y en el desarrollo de esta recomendación que se veía bastante amplia de generar oportunidades para las personas y, bueno, para el MIDIS correspondía esta recomendación específica de ampliación de cobertura de pensión 65. Como bien ha señalado la viceministra, estamos cumpliendo como país con la ampliación de cobertura, pero también la oportunidad, y hay que verlo como país porque es parte de la vigilancia, digamos, del seguimiento que hace OCDE a los países, el desarrollo de políticas como la nuestra. Y esta política está articulada con otra política importante que trabaja el Ministerio de la Mujer, que es la política de adultos mayores, nacional, multisectorial de adultos mayores, que abarca justamente con una mirada amplia de desarrollo integral de la persona adulta mayor. El programa también tiene, como bien se señalaba, una serie de metas, no solamente económicas, de transferencia económica, sino de otras, de condiciones de incorporación, inclusive tienen componente de inclusión económica, fomentan emprendimientos a nivel de país. Estamos en la línea de la recomendación. No es suficiente para el país, efectivamente, estamos en la línea de la recomendación. No es suficiente, pero eso justamente la política de desarrollo e inclusión social nos da un marco de articulación con, obviamente nosotros vemos para una población específicamente en pobreza extrema, pero está también el Ministerio de la Mujer trabajando, está también el Ministerio de Economía a través de la ONP, también se están presentando inclusive propuestas a nivel legislativo que han venido siendo trabajadas en el Congreso. Esta es una tarea, como bien señalaba, de trabajo conjunto, ¿no? País, por la población adulta mayor en general y el esfuerzo del MIDIS por la población adulto mayor. Respecto a la recomendación, el próximo año la meta es cumplir al 100% de la población. Y obviamente eso no quiere decir que toda la población adulta mayor se vea beneficiada, es un trabajo con los otros sectores que están también encaminados a este desarrollo. Solamente para precisar. Gracias. Sí, presidente, solamente para dar la cifra y precisar esta cifra respecto a la población adulta mayor del país, respecto a la población total, es el 13.5%, ¿no? Para, digamos, corregir la cifra. Sobre Juntos, creo que es importante el reto que ha tenido Juntos. Efectivamente, Juntos tiene ya más de 18 años que tenemos como país en una apuesta por romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. El programa Juntos ha pasado por varias etapas, es el programa social que más evaluaciones de impacto ha tenido, evaluaciones externas, evaluaciones internas, pero sobre todo, digamos, allí al 2020 se hace una revisión y una apuesta para un rediseño que empieza a implementarse fines del 2021, porque lo que se evaluó es que no solamente, y el monto ahí es menor, estamos hablando de 100 soles mensuales o 200 soles de manera bimestral, que recibe el hogar, no es por persona, es por hogar. Entonces, después de todos esos años, lo que vimos primero, que se ha perdido el costo de oportunidad del incentivo, porque ese es un incentivo, estos hogares reciben un incentivo monetario por cumplimiento de corresponsabilidades en el hogar. Y se trabaja en aquellos hogares que tienen gestantes, niños, niñas y adolescentes para promover el desarrollo infantil temprano y reducir la deserción escolar. Y efectivamente ahí vale la pregunta, ¿hemos logrado a través de todos estos años hacer una transferencia a más de 700.000 hogares que tiene el programa Juntos para lograr ese resultado? Y no lo digo como viceministra y antes como directora del programa Juntos, porque si bien es cierto hemos mejorado el acceso, efectivamente había un desafío en mover los resultados. Hasta el 2020-2021 veíamos que resultados respecto a desnutrición crónica no lograban mover y posiblemente las cifras, y veíamos con la ENDES que las cifras eran más desfavorables en niños de hogares juntos que niños no juntos. Eso llevó
al reto de poder rediseñar el programa y tener que alinear el incentivo monetario a resultados que movieran más como lo tienen otros países, incentivos diferenciados, que permitieran alinear el incentivo a nuevas corresponsabilidades que permitan mover en la primera infancia, porque juntos intervienen esas dos etapas críticas de la vida, primera infancia y en la adolescencia, ¿no? Y cuando el niño termina quinto de secundaria o el adolescente termina quinto de secundaria o cumple 18 años, sale del programa. Pero ahí ¿cuál era? Y los desafíos eran grandes. Primero, cómo movemos resultados en primera infancia, es decir, que el incentivo realmente contribuye a mover resultados de desnutrición, de anemia, de paquete integral de salud. ¿Mejoramos el acceso? Sí. ¿Mejoramos cobertura de control de crecimiento en los niños? Sí. Pero no movíamos resultados. Entonces, a partir del fines del 2021, 2022, se inician nuevas transferencias como lo tienen otros países y creo que Juntos es un buen ejemplo del rediseño que requieren los programas sociales orientados a una gestión por resultados y mover esos impactos. Se inicia la transferencia a primera infancia, que es una transferencia adicional diferenciada a los 100 soles de manera mensual, y se empiezan a transferir 50 soles adicionales a esos 100 soles siempre que la gestante sea captada en el primer trimestre del embarazo y los niños sean captados antes de los 30 días. ¿Para qué? Para que cumplan con responsabilidades distintas que tienen que ver con el paquete integral, asegurar un nacimiento saludable, un niño en las mejores condiciones y en el primer año de vida tengan el paquete completo que nos permita reducir anemia, pero sobre todo garantizar paquete integral de salud, vacunas, suplementación, tamizaje, todo lo que implica el paquete completo de salud, y si es que se cumple oportunamente, ese hogar recibe 50 soles adicionales. Justamente esta intervención que inicia prácticamente el 2022 con este gobierno y ahora tiene una evaluación de impacto realizada por una evaluación externa, apoyada y financiada por UNICEF, es que vemos que ya está teniendo un impacto en resultados favorables. Entonces, ahí la lección es, ¿necesitamos alinear el incentivo a resultados? Sí. ¿Necesitamos continuar programas como Juntos mientras cerremos brechas? Sí, porque todavía tenemos una población pobre que requiere ser atendida. Tenemos grandes brechas, por ejemplo, en adolescencia, deserción escolar. Con la pandemia se amplió las brechas de deserción escolar, mucho más en ámbitos urbanos. Juntos no intervenía en ámbitos urbanos. Juntos tenía un criterio de focalización que solamente ingresaba en distritos con más del 40% de pobreza. Pero si un hogar era pobre extremo y estaba en un distrito con 38% de pobreza como Belén en Loreto, no podía ser incorporado al programa. El 2021 se elimina la valla geográfica y, por lo tanto, no importa dónde el hogar en situación de pobreza viva, siempre que la focalización sea individual y cumple el criterio de pobreza extrema y estos requisitos de priorización se incorporan al programa. Entonces, ahora el programa Juntos está con dos nuevas transferencias. No solamente cerrar la brecha de Juntos implicaría que necesitaríamos incorporar más de 2.300 hogares con estas características, es decir, que tengan un niño, niña o un adolescente que incorporar. Como eso es, digamos, no es posible ser incorporado ni progresivamente, sino poder orientar quiénes tendrían que entrar, es que ahora el criterio de priorización para Juntos es que solamente ingresan hogares con gestantes y niños hasta 30 días de edad. ¿Para qué? Para asegurar que en la primera infancia podamos mover resultados que tienen que ver con el desarrollo infantil, que es la apuesta hacia el desarrollo de capacidades. Y en adelante acompañarlos, pero también es importante algo que está alineado a este compromiso de la OCDE y entendemos que hacia ahí tenemos que avanzar, es cómo generamos empleo. El programa Juntos tiene dentro de los miembros y los hogares a población económicamente activa, es decir, son madres que muchas tienen secundaria o culminan la secundaria. Estamos en ámbito urbano, algunas incluso han tenido alguna carrera y ya no pueden trabajar y se encuentran en situación de pobreza, como a través de un proceso de articulación que ya se inició con trabajo, con Produce, podemos darle herramientas para insertarlas en un mercado laboral formal y podamos tener un egreso que también hasta hace unos años no se veía dentro del programa Juntos, para que esos hogares puedan salir de la pobreza insertándose a un mercado laboral. Esa es la perspectiva que se tiene con Juntos. Cerrar brecha también, la transferencia para secundaria, para cerrar brechas de deserción, tiene que estar alineada, es decir, un monto adicional siempre que
el estudiante que está en secundaria va y asista por el costo de oportunidad de un estudiante que tiene que ir a trabajar, se ve compensada con este incentivo adicional que se le ha llamado transferencia alta secundaria. Se dan 80 soles adicionales siempre que el estudiante de tercero a quinto pueda cumplir asistencia permanente, matrícula oportuna, pero sobre todo aprobación del año escolar, que es una nueva corresponsabilidad que tiene Juntos. Si miramos las experiencias de otros países, todos los países han avanzado en el alineamiento del incentivo hacia un resultado concreto. Y segundo, todos están con montos obviamente superiores a los que ahora tenemos, que será, al igual que Pensión 65, un desafío que podamos ir abordándolos, pero por lo menos con el recurso que ya ahora se viene impulsando, creo que nos puede ayudar muchísimo a obtener esos resultados. Y un tema adicional que creo que es importante abordar en Juntos. Hogares que tienen muchos años, que han pertenecido al programa Juntos, termina la secundaria, y ese estudiante, que son más de 60.000 estudiantes que terminan cada año, quinto de secundaria, de hogares en pobreza y pobreza extrema, que tienen que insertarse a la educación terciaria, desarrollar estudios universitarios, técnicos productivos. La oportunidad que da Beca 18, si bien es cierto, seguimos aumentando y ahora tenemos más becas. Juntos está haciendo el esfuerzo de acompañar a cada estudiante para hacer el tránsito de la educación secundaria a la educación superior y así romper ese ciclo de pobreza, porque es la única forma que podemos definitivamente sacar a ese hogar, a esa persona, a través del desarrollo de capacidades y sacarlo de la pobreza. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con Pronavec, otra oportunidad de becas técnicas para que a nivel local estos estudiantes tengan la oportunidad de continuar estudios técnicos o universitarios. Entonces, ahí hay desafíos, estamos avanzando, creemos y tenemos toda convicción de que se tiene que dar esa oportunidad para ir cerrando brecha. Entonces, no solamente es el tema de la ampliación de cobertura, sino cómo aumentamos la cobertura, pero sobre todo, cómo hacemos que ese incentivo que también el programa Juntos entrega pueda ayudarnos a mover esos grandes resultados que tenemos en primera infancia y en deserción escolar a través de ese incentivo. Hablando de cifras, en realidad acá se ha mencionado los avances que se tienen en las 3 transferencias. En la transferencia base, como mencionaba, son más de 700.000 hogares que ahora el programa Juntos tiene, más de 718.000 abonados para este año. Se ha incrementado 20.000 hogares adicionales, pero siempre con esa lógica del grupo prioritario. La transferencia primera infancia, son más de 100.000 hogares que están recibiendo la transferencia adicional y justamente, dada la rigurosidad que queremos tener en términos de la eficacia en la intervención, es que el MEF viene realizando estudios. En la ley de presupuesto para este año se aprobó una transferencia de 30 millones para que podamos evaluar si el monto de esta transferencia adicional diferenciada que se estaba dando o que se viene dando de 50 soles es más efectiva si se le da 80 o si se le da 100, evaluando el efecto. Y ese es un estudio que lo está haciendo el MEF con la Universidad de Chicago, con el MIDIS y el programa Juntos para poder ver la efectividad de la transferencia en el logro de resultados en primera infancia, que sabemos que es la apuesta hacia el desarrollo del capital humano que tenemos que hacer. Entonces, ese es el avance que tenemos respecto al programa Juntos y en curso una evaluación de la transferencia alta secundaria, que son en 11 distritos a nivel nacional con mayor deserción, para que podamos evaluar siempre con una apuesta de que la eficiencia tiene que estar y la evidencia tiene que estar por delante para saber cómo vamos ajustando esa transferencia para que tenga un impacto en la educación y en la culminación de la educación secundaria dentro de los hogares juntos, ¿no? Y ahí estamos hablando, respecto a la transferencia alta secundaria, de más de 11.776 estudiantes que en este momento vienen recibiendo la transferencia alta secundaria. Eso respecto al programa Juntos. No sé si Milenka quisiera complementar algo. Por favor, adelante. Bueno, es solamente mencionar que esto es en el marco, obviamente, de la recomendación específica para el programa, que es la ampliación de cobertura y prestación de los programas de transferencia. Y la idea, como bien se señalaba al comienzo, hay un esfuerzo en el MIDIS, también respecto de la identificación y la visibilidad de la población pobre, porque uno de los temas que empezamos esta reunión
es que la pobreza ya no está enfocada a un ámbito rural, sino al ámbito urbano. Y estos esfuerzos que se han venido haciendo digamos, en otros años por parte de los programas de manera individual, ahora tenemos un marco estratégico que permite seguir avanzando. Y en el marco de las recomendaciones, la ampliación de cobertura nos ayuda justamente a avanzar en la identificación, que son los barridos censales, los barridos que se está haciendo desde el MIDIS, para la identificación de la población urbana en zonas principalmente urbana, y seguir mejorando nuestros sistemas de identificación y focalización a través de iniciativas como la creación de este organismo de focalización, que es bastante bien celebrado en realidad a nivel país, porque ayuda a avanzarnos como país respecto de ellos, ¿no? Entonces, es solamente para precisar que estamos trabajando como MIDIS no solamente en cumplir con lo que nos está planteando la OCDE, sino en el marco de esta nueva política nos genera oportunidades para seguir avanzando como país, ¿no? Y que es lo que mencionábamos al comienzo, que son iniciativas que no solo impactan en estos programas, sino en otros programas de otros ministerios, y que ayudan justamente a mejorar y seguir ampliando la cobertura de la población que más lo requiere, ¿no? Es una población principalmente focalizada. Solamente con ello quería concluir. Muchas gracias. Sí, presidente, no sé si hubiera alguna pregunta, principalmente sobre estas dos recomendaciones que estaban orientados a esos dos programas. Teníamos, digamos, información de los otros, pero quisiéramos centrarnos en esto que es el motivo de nuestra sesión hoy. Sí, claro. Bueno, el motivo es que nosotros como comisión especial estamos autorizados para hacerle un seguimiento al proceso de incorporación de nuestro país a la OECD. Y esto presupone que tenemos una actitud de apoyo y una actitud de colaboración técnica con las ramas del Ejecutivo que estén encargadas de estas discusiones y cosas. Pero lo importante, creo yo, es saber identificar la pregunta, saber identificar qué es lo que nos están pidiendo. Este libro de recomendaciones del Estudio Económico Perú 2023 hace en efecto recomendaciones en casi todos los sectores. Pero estas no son recomendaciones formales de la OCDE, estas son las recomendaciones que saltan de la visita, vamos a decir, de la visita al Perú, ¿no? En el sentido de una revisión de situaciones en el Perú, hecha por dos personas, una señora uruguaya y un señor alemán. No quiero decir sus nombres, no es el punto, pero ellos son los autores de ese documento. A ellos se les encargó especialmente: estudia el Perú, dame un informe. Ese es el informe. Pero esas no son las recomendaciones de la OECD. Esas vendrán luego cuando tengan ustedes que ir a París para sustentar qué es lo que quieren hacer, qué es lo que piensan hacer. Ojo, se habla siempre de futuro, no de pasado. Poco le interesa a la OECD qué cosas hacíamos en el año 2015. La pregunta es qué vamos a hacer en el año 2025. Eso es lo que quieren saber. Y tampoco tenemos que ajustarnos a ninguna meta. O sea, no tenemos que apresurarnos y decir, mira, ahora esto es un éxito porque ya no gastamos 1.000 millones, sino 4.000 millones o 6.000 millones en tal programa. O sea, es bien importante que identifiquemos el tema, pero no nos basemos en estas recomendaciones hechas en el Estudio Económico 2023, porque corresponden a una visión muy personal de Uruguay y en realidad no son los países, pero, por ejemplo, yo he conversado con estas dos personas, con la señora uruguaya y con el señor alemán, y les he preguntado, ¿no?, realmente qué cosa es lo que ustedes esperan que se haga. Y me dijeron que no, que esas recomendaciones son recomendaciones de ellos, pero claro que la OECD ha hecho suyas, pero no significa que esas sean las recomendaciones. Van a venir de los cuestionarios que ustedes están llenando. Por eso es importante saber quién lo valida, cuándo se enviaron, de manera de que podamos deducir de allí o inferir si es que se utilizó esta data para tal o cual acción futura, ¿no? Pero identifiquemos el problema. O sea, cuando dicen, ¿cómo era el fraseo? Algo así como mejoremos la cobertura y la intensidad de programa Pensión 65, por ejemplo.
Pero la pregunta es, ustedes tienen que ser muy claros. O sea, ¿queremos subir la cantidad de gente? O sea, empecemos a ayudar a gente que no es pobre extremo, sino pobre, o pobre. Además, el adulto mayor que es pobre lo es porque no lo ayudan, porque su familia no le brinda apoyo. Quizás la familia también está en situación de pobreza extrema y no hay nada que le puedan pasar. Eso es comprensible. Pero la pregunta es, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quiere hacer el Perú? ¿Qué queremos hacer nosotros respecto de la población de adulto mayor? O en el programa Juntos, el impacto que tiene este programa respecto de la anemia, o la mal llamada desnutrición infantil, que en realidad es el stunting, ¿no? La capacidad o la incapacidad para crecer a una edad determinada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que ustedes suponen son las verdaderas prioridades? Es decir, a ver, aún no les han dicho, la OECD aún no le ha dicho al sector que ustedes representan qué es lo que quisieran ver ellos que se está tratando de acometer, ¿no? No sé si estoy siendo claro en mi observación, ¿sí? Ya, entonces, ese es el punto, ¿no? ¿En qué medida estamos cumpliendo con lo que nosotros supongamos que nos van a pedir? ¿Quieren que gastemos más plata por persona? ¿Que metamos más personas a recibir ese poquito dinero que hoy se da? ¿O que a lo mejor participemos de manera colateral, ¿no? Por ejemplo, hagamos hogares para ancianos, hagamos salas geriátricas en hospitales. Eso cuesta, pero cuesta muchísimo menos que 1.000 millones. ¿Qué es lo que se está gastando? Se está pulverizando un fondo y realmente no veo que se ayude. Por eso me interesa la data, los estudios respecto de esta inversión. Entonces, ¿usted tenía alguna inquietud? ¿No? Allá. ¿Qué puede comentar al respecto, señora viceministra? Ese es el desafío. Finalmente, yo creo que la apuesta de la OCDE es por mayor eficiencia del gasto que los países tienen. En algún momento, una de las recomendaciones y algunos estudios que teníamos y que mirábamos desde el Ministerio de Economía es cómo avanzamos hacia una gestión por resultados. Y la OCDE miraba con mucho interés cuánto avanzó el país, por ejemplo, en reducción de desnutrición crónica infantil en los últimos 15 años, que hubo una reducción de 28 a 11%. O sea, hubo una apuesta importante. Y no solamente era cuánto invertimos en recursos, sino cómo la evidencia y las intervenciones efectivas y la metodología en la asignación del presupuesto por resultados realmente era una herramienta en la cual teníamos que avanzar. Y creo que eso yo quisiera, digamos, resaltar el esfuerzo que el país ha tenido en estas herramientas para no solamente aumentar el gasto, sino hacerlo en intervenciones que son efectivas para avanzar en resultados y en cambios en la calidad de vida de las personas. Como MIDIS estamos a cargo del PEPORDIT, que es un programa presupuestal orientado a resultados en la primera infancia. Ahí la articulación es clave, pero hay intervenciones que son efectivas y que ya han sido claramente identificadas. ¿Cómo vamos avanzando? Porque no solamente es cuánto más incrementamos el presupuesto, sino cómo es cada sol que va incrementándose está basado en una intervención que es efectiva, que sabemos que va a dar resultado. Y creemos que eso es lo que tendríamos que demostrar ante la OCDE, que cada sol y que cada apuesta, que cada intervención realmente está teniendo un efecto en resultados. Lo está haciendo ahora Juntos, con la información que se tiene, con las transferencias diferenciadas que ahora estamos teniendo alineadas. La transferencia a primera infancia ya tiene evaluaciones de impacto que muestran que efectivamente estamos invirtiendo más en esta intervención, sí, pero lo estamos haciendo con resultados directos para realmente asegurar una infancia que va a ser el futuro, que es el presente, pero que también es el desarrollo de capacidades para el futuro de estas nuevas generaciones, porque apostamos que mejoren y salgan de la pobreza. Esa es la apuesta del MIDIS, en realidad, cómo apostamos a cerrar brechas y a fortalecer capacidades para que esa población que ahora está en pobreza y pobreza extrema puedan ir saliendo, y por eso la articulación, el vincularnos al eje de empleabilidad. No he mencionado los otros programas, pero en realidad sí quisiera ver el gran trabajo que se está haciendo desde país para reducir brechas a través de los campos. Cómo acercamos el Estado
a través de estas plataformas itinerantes que lleva el Estado a los lugares más alejados de Amazonía, o cómo a través de los tambos, que son la infraestructura que nos permite realmente poder tener servicios de identidad, inclusión económica, pueda ir avanzando, ¿no? Pero esto articulado a una población objetiva. Con Pensión 65 no se estaba haciendo antes y ahora trabajar en temas con el Banco de la Nación de inclusión económica es fundamental. Ya evitar esas largas colas de nuestros adultos mayores para ir a cobrar una pensión, que ahora puedan hacerlo teniendo una tarjeta y obviamente a través de un acompañamiento como lo tienen países desarrollados. O sea, los adultos mayores reciben una pensión, pero reciben sobre todo el acompañamiento para que en el momento del cobro que están haciendo puedan hacerlo en cualquier lugar más cercano a su domicilio. O sea, queremos avanzar en esa tendencia de invertir, pero invertir en intervenciones que realmente sean efectivas, alineados a estos resultados que buscamos, ¿no? Milenka mencionó lo de FONCOES. FONCOES, el haber tenido ahora en el marco de las facultades delegadas la posibilidad de invertir en infraestructura social es fundamental. Estamos ahora interviniendo en mantenimiento vial, en aquellas carreteras que permitan también el desarrollo económico, que permitan acercar la población que ahora no puede acercarse a un mercado, de poder llevar sus productos. Proyectos como Noa Hayatay o Jacuguiña, que permite generar emprendimientos en estas poblaciones para que puedan realmente insertarse en un mercado y poder sacar adelante los productos, pero a través de un acompañamiento, una asistencia técnica que se da a esta población. O sea, la línea es esa, pero obviamente acompañada de todos los estudios que requieran que la intervención sea cada vez más efectiva, ¿no? Nos hemos centrado ahora en Juntos y en Pensión 65, pero en realidad la intervención de todos los programas, y es lo que estamos apostando, tiene que ser la articulación, los criterios de focalización que permitan fortalecerse. La intervención conjunta entre Juntos y CUNAMAS es fundamental. CUNAMAS llega a través de la visita domiciliaria a todos los niños y niñas menores de 36 meses. Y entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia? Que la visita domiciliaria semanal que pueda darse a través de una facilitadora de la misma comunidad, y ahora estamos interviniendo en el ámbito urbano, genera adherencia y genera mejores prácticas en estos hogares de la mano. Si se hace de manera conjunta, y hay estudios que tiene el Banco Mundial, si se interviene en un combo de servicio social, que este hogar recibe Juntos, recibe el servicio de acompañamiento familiar de CUNAMAS y además se recibe la intervención de FONCOES para darle capacidades para que estos hogares puedan emprender o vincularse a través de trabajo a la capacitación y al empleo, finalmente logramos sacarlos de manera más rápida de la pobreza. Entonces, cuando me pregunta, presidente, ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde queremos? Es hacia allí donde queremos avanzar, ¿no? En esta articulación al interior de los programas, pero también en una articulación multisectorial, que es la que Milenka ha comentado en el marco de la implementación de la política de desarrollo e inclusión social que tenemos hasta el 2023, cuyos ejes, objetivos y metas con indicadores están claramente definidos y son los cuales venimos siguiendo de manera permanente. Muchas gracias, señora viceministra. Quisiera preguntar, por favor, a los congresistas que están participando en esta reunión, si alguno desea hacer una pregunta o un comentario, pida la palabra, por favor. Ok. Ok, perdone. Agradezco entonces a la viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS, así como a la directora general de Políticas y Estrategias y al jefe de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales. Muchas gracias por su participación. Quedamos a la espera de estos documentos y estas cifras de manera de que podamos tener una visión concreta de a dónde vamos, ¿no? Ustedes tienen objetivos nacionales, es verdad, pero estamos tratando de ingresar a una comunidad de países exitosos
Entonces, claro, en algunos de estos, en realidad en todos estos países existe ayuda social. Hay que ayudar siempre al que es muy pequeño como para poder trabajar o defenderse y ayudarlo a que se eduque, de manera que cuando sea adulto pueda ser un ser productivo para la sociedad. Pero también debemos ayudar a las personas que ya han llegado al ciclo final de su vida y que tienen que ser apoyados porque, ya como el niño, tampoco puede tener acceso al trabajo, quizá con la misma intensidad, y habría que ayudar también en una razón importante, como es la salud, ¿no? En el caso de los adultos mayores. Entonces yo lo que quisiera es tener ese comentario, ¿no? Siempre tratando de ver qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. La OSD solamente va a ver eso. Va a ver, ya ustedes tienen un programa de ayuda, muy bien, ¿y qué piensan hacer? ¿Aumentar el monto? ¿Aumentar la cantidad de gente? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Cuál es la brecha que queremos solucionar? O sea, el éxito del Perú respecto de la desnutrición infantil, la mal llamada desnutrición infantil, o de las ayudas en este caso a personas vulnerables, la idea es que en el futuro el monto sea menor, el monto que se gaste sea menor, porque tenemos más adultos que ingresan a la actividad laboral que son capaces de ayudar a su propia familia y sacarlos de la pobreza. Entonces, en la medida en que nuestros programas de ayuda social tengan ese éxito, yo creo que podemos construir entonces una plataforma de acceso que nos declare exactamente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo veo como muy importante lo que es la ayuda social, es muy importante. Todo ser humano en el transcurso de su vida ha tenido caídas y se ha sabido levantar. Algunos no se logran levantar y otros que se caen todo el tiempo y se levantan y logran aumentar su presencia útil, vamos a decir, en la comunidad. Lo que queremos es eso, ¿no? Queremos demostrarle a OSD que tenemos esta inquietud social, pero nuestro objetivo no es ayudar al adulto ocioso, eso no queremos. Pero ese adulto ocioso no le podemos quitar responsabilidades tampoco, porque estamos contribuyendo a que justifique su ociosidad. Y también hay situaciones laborales que tienen que ver con que no hay trabajo, ¿no? No hay trabajo y en consecuencia esta persona, por más que lo busque, no va a poder ayudar a su familia. En ese periodo duro del ser humano, cuando está entre empleos o cuando ha perdido el empleo de manera general, pues a esa persona hay que darle la mano. Alguien se cae, uno extiende la mano para ayudarlo a que se levante, pero no tengo por qué cargarlo en mis hombros y caminar todo el pasadizo con esta persona en mis hombros. Solo lo ayuda a levantarse, de manera que él o ella pueda luego continuar con la vida. Entonces yo veo así los programas de ayuda social, es la mano que le damos al que se cayó, o al niño que aún no puede ser productivo, o al adulto mayor que no puede trabajar para sostenerse por razones relativas con su propia edad, ¿no? Problemas de salud que ocupan la mayor cantidad de su tiempo, no es una persona que esté en capacidad de poder generar un trabajo con resultados. Así que quedo a la espera de esa comunicación. Muchas gracias. A ver, no, todavía sí. Un segundito, tenemos que tomarnos una foto de rigor también, claro que sí. Entonces, con esto quisiera solicitar la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar cualquier acuerdo adoptado en la presente sesión, incluyendo el que se va a citar al presidente de Concitec y a los funcionarios de Concitec que puedan responder por qué Concitec no tuvo presencia la semana pasada en la reunión de nivel ministerial que ocurrió en la OSD. Entonces, no habiendo, he solicitado la dispensa del trámite. Si hay alguna objeción, no, entonces se da por aprobada la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta y empezamos a ejecutar los acuerdos adoptados. No habiendo más asuntos que tratar, entonces, y siendo las 10:45, se levanta la sesión. Muchas gracias.